Hay noches que no terminan nunca. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces te dices a ti misma que ya quedó atrás. Esas noches viven dentro de ti como una llama que nadie apagó del todo, que sigue ahí, quieta, esperando que bajes la guardia para volverte a quemar. Yo tengo una de esas noches, una sola, pero ha sido suficiente para cambiarme para siempre. Me llamo Gloria Sandoval, tengo 58 años, vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño con plantas en el balcón y fotografías que aprendí a ordenar con cuidado, porque hay algunas que no puedo tener a la vista y otras que necesito ver todos los días para recordarme quién soy realmente. Soy maestra de literatura en una preparatoria pública, nada extraordinario, nada que llame la atención. Y así lo quise durante mucho tiempo, invisible, tranquila, sin que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre mi pasado. Pero hoy voy a hablar. No porque ya no tenga miedo, sino porque el silencio ya pesa más que el miedo. Cuando la gente escucha el nombre de Raúl Velasco, sonríe. Piensa en luces de colores, en vestidos brillantes, en canciones que todo México cantó alguna vez. Piensa en ese hombre de traje elegante que presentaba artistas con esa voz pausada y ese bigote perfecto que parecía sacado de una película antigua. Piensa en Siempre en Domingo. Piensa en la infancia, en la televisión encendida en la sala familiar, en los domingos que olían a comida casera y a certeza. Raúl Velasco era parte del paisaje de este país, como la bandera o el ángel de la independencia. Nadie cuestionaba su lugar. Nadie se atrevía. Yo lo conocí en 1989. Tenía 22 años y era exactamente el tipo de mujer que alguien como él sabía elegir. Joven, bonita de una manera que todavía no sabía bien cómo usar. Hambrienta de algo que no sabía nombrar pero que reconocería después como reconocimiento, como importar para alguien poderoso. Era asistente de producción en Televisa, recién llegada de Guadalajara, con una maleta pequeña y la certeza ingenua de que el talento era suficiente para abrirse camino. Tardé poco en aprender que el talento era solo el boleto de entrada. Lo que pasaba dentro era otra historia. La primera vez que me habló fue en un pasillo. Un pasillo como cualquier otro, con luz de neón y ese olor a maquillaje y ambición que tienen todos los pasillos de la televisión. Él iba acompañado de 2 personas. Me miró. No fue una mirada larga ni evidente. Fue exactamente la clase de mirada que un hombre con poder sabe dar cuando elige a alguien sin que nadie más lo note. Una mirada que dura 2 segundos y te cambia el rumbo. No supe en ese momento que esa mirada era el principio de todo. Tampoco supe que años después, en una noche que no pedí y no pude olvidar, vería algo que ninguna cantidad de tiempo ha logrado borrar de mi memoria. Pero eso viene después. Primero necesito que entiendas quién era yo, porque lo que descubrí esa noche solo tiene sentido si entiendes desde dónde lo viví. Y desde dónde lo viví era un lugar de amor real, de ingenuidad real, de una mujer que creyó completamente en algo que resultó ser mucho más complicado de lo que parecía. Así que déjame llevarte de regreso a los pasillos de Televisa, a 1989, a la versión de mí que todavía no sabía lo que estaba a punto de perder. Guadalajara me había formado para creer en el esfuerzo. Mi madre, Consuelo, era secretaria en un juzgado. Mi padre había muerto cuando yo tenía 9 años de un infarto que nadie vio venir una mañana de martes mientras desayunaba. Desde entonces, mi madre cargó sola con todo. Con mi hermano menor, con las deudas, con la renta, con esa dignidad terca que tienen las mujeres que no se permiten derrumbarse porque no hay tiempo. Yo aprendí viéndola. Aprendí que el mundo no te regala nada, que hay que ganárselo,
que la queja es un lujo que no podíamos costear. Estudié comunicación en la Universidad de Guadalajara. Fui buena estudiante, no brillante, pero constante, de las que entregan todo a tiempo y siempre tienen el cuaderno completo. Me gustaba escribir. Me gustaba la narrativa, la forma en que una historia bien contada podía cambiar cómo una persona veía el mundo. Pero en 1989, en México, con comunicación recién egresada y sin contactos, las opciones eran limitadas. O te quedabas en provincia haciendo radio local, o te ibas a la Ciudad de México a intentarlo en serio. Me fui con 22 años, una maleta mediana, 4,000 pesos prestados por mi madre y una dirección de una prima lejana que me rentaría un cuarto en Tlalpan. El cuarto era pequeño, con ventana que daba a un muro de concreto y una cama individual con colchón de resortes que sonaba con cualquier movimiento. Era perfecto. Era mío. Conseguí trabajo en Televisa a los 3 meses de llegar. No fue fácil. Mandé cartas. Fui a 3 entrevistas que no resultaron. Sobreviví a 2 meses de trabajar en una agencia de publicidad haciendo fotocopias y café. Pero finalmente entré. Asistente de producción en el área de entretenimiento. El sueldo era modesto, pero el acceso era invaluable. Estabas dentro. Eso era lo que importaba. Los primeros meses fueron de puro aprendizaje y sobrevivencia. Aprendí rápido cómo funcionaba la jerarquía no escrita de los pasillos, quién podía mirarte a los ojos y quién esperaba que bajaras la vista primero, quién firmaba qué y a quién había que caerle bien para que tu nombre llegara a las listas correctas. Era un mundo con sus propias reglas, tácitas, nunca escritas, pero absolutamente reales. Y en ese mundo, Raúl Velasco era algo parecido a un dios. No lo digo con exageración, lo digo con la precisión de alguien que estuvo ahí y vio cómo la gente cambiaba físicamente cuando él entraba a un espacio. Las conversaciones bajaban de volumen, las posturas se enderezaban. Había una corriente invisible que reorganizaba el aire a su alrededor. Llevaba décadas en la televisión mexicana. Había lanzado carreras, había sepultado otras, conocía a presidentes por su nombre de pila. Era, en el sentido más literal de la palabra, poderoso. Y me había mirado en ese pasillo. No le conté a nadie, ni a mi prima, ni a la compañera de trabajo con quien compartía un cajón de escritorio. Lo guardé como se guardan las cosas que no estás segura de cómo nombrar, con cuidado, con un poco de vergüenza y con mucha esperanza. 2 semanas después me mandaron llamar a su oficina. Entré sin saber bien qué esperar. La oficina era grande, sobria, con diplomas en las paredes y una ventana enorme que daba a los jardines del estudio. Él estaba sentado detrás del escritorio, con un guión en la mano. Me ofreció asiento sin levantar la vista. Luego sí me miró, con esa misma calma calculada que aprendería a reconocer como su forma de tomar posesión de algo antes de tocarlo. Me dijo que había preguntado por mí, que le habían dicho que era trabajadora, discreta, inteligente. Me preguntó si me interesaría colaborar más de cerca con su equipo. Un ascenso en la práctica, aunque no en el papel todavía. Asentí, claro que asentí. No supe en ese momento que acababa de cruzar una puerta que no tendría regreso fácil. Solo sentí lo que siente una chica de 22 años cuando el hombre más poderoso del edificio le dice que ha preguntado por ella. Sentí que finalmente importaba. Nadie te prepara para lo que significa ser elegida por alguien así. No hay manual, no hay advertencia, no hay amiga que te tome de los hombros y te diga con claridad lo que estás a punto de vivir. Solo estás tú, con tu juventud y tu hambre y tu necesidad de pertenecer a algo más grande. Y de repente, ese algo más grande te tiende la mano y tú la tomas, porque ¿quién no lo haría?
Las primeras semanas en el equipo cercano de Raúl fueron de una intensidad que no sabía cómo procesar. El trabajo era real, exigente, absorbente. Llegaba antes que nadie y me iba después que todos. Aprendí los tiempos del programa, las manías de los técnicos, los nombres de los patrocinadores, los artistas que había que tratar con guante blanco y los que podían esperar. Era un mundo complejo y yo quería dominarlo completamente. Pero también había otra capa, una que se construía más despacio, más suavemente, con una paciencia que reconocería después como parte de su método. Raúl Velasco sabía escuchar. Eso no lo digo como crítica ni como elogio, lo digo como dato. Era extraordinariamente bueno para hacer que la persona frente a él sintiera que era la única persona en el mundo. Te hacía preguntas específicas. Recordaba detalles que habías mencionado de pasadas semanas antes. Si te había dicho que tu madre era secretaria, la próxima vez que te viera, te preguntaba cómo estaba ella. Ese nivel de atención, viniendo de alguien como él, era devastadoramente efectivo. Conmigo funcionó perfectamente. Empecé a quedarme más tiempo después del trabajo, con la excusa de revisar guiones. Las conversaciones se fueron volviendo más personales, más largas, más íntimas, de una forma que nunca. Era explícita, pero que los dos sentíamos. Me hablaba de sus viajes, de los artistas que había conocido, de la televisión en sus años dorados. Yo le hablaba de Guadalajara, de mi madre, de los libros que amaba. Había algo entre nosotros que se construía ladrillo a ladrillo sin que ninguno nombrara lo que estaba edificando. Un martes de octubre me invitó a cenar. No fue una invitación torpe ni apresurada. Fue casi formal. Me dijo que había un restaurante en Polanco donde le gustaba pensar con claridad y que le gustaría que lo acompañara. Nada más. Así de simple, así de elegante, así de calculado. Fui. Por supuesto que fui. El restaurante era exactamente como uno imagina los restaurantes donde van las personas con poder. Luz baja, manteles de lino, meseros que aparecen y desaparecen sin hacer ruido. Él llegó puntual. Traía un traje azul marino y ese bigote perfecto que en televisión parecía parte de la pantalla y en persona resultaba ser parte de él, inseparable, definitorio. Esa noche hablamos durante 3 horas. Tomé 2 copas de vino que bebí demasiado rápido por los nervios. Él bebió agua. Me di cuenta después de que siempre bebía agua en público. Era parte de su control, esa capacidad de mantenerse perfectamente lúcido mientras los demás se relajaban. Al final de la noche, cuando el mesero trajo la cuenta que él pagó sin mirar el monto, me tomó la mano sobre la mesa, brevemente, solo unos segundos, pero fue suficiente. Me dijo que le gustaba hablar conmigo, que hacía mucho tiempo que no hablaba así con alguien, que esperaba que pudiéramos repetirlo. Manejé de regreso a Tlalpan con las manos temblando sobre el volante, no de miedo, de algo que no quería nombrar todavía, porque nombrarlo lo hacía real, y lo real podía romperse. Esa noche escribí en mi diario 3 palabras, y luego las taqué completamente para que nadie pudiera leerlas, ni siquiera yo misma en el futuro. Pero las había escrito, y eso era suficiente para saber lo que estaba sintiendo. Duró 2 años. No lo digo para abreviar ni para esquivar, lo digo porque necesito que entiendas la escala de lo que estoy describiendo. No fue una noche, no fue un episodio aislado, no fue una confusión pasajera. Fueron 2 años de mi vida vividos en esa órbita, con todo lo que eso implicó. No voy a describir cada detalle de lo que hubo entre nosotros. Tengo mis razones y las respeto. Lo que sí voy a decir es que fue real, al menos de mi lado, que aprendí a quererlo de una manera que entonces me parecía perfectamente lógica y que ahora entiendo que tenía la forma exacta
que él necesitaba que tuviera para funcionar a su favor. Raúl era un hombre de rutinas precisas y compartimentos perfectamente sellados. Había una versión pública de él, la que todo México conocía. Ese hombre de traje y sonrisa que presentaba artistas con la naturalidad de quien lleva toda la vida haciéndolo. Y había otras versiones, más pequeñas, más privadas, que muy poca gente veía. Yo vi algunas de esas versiones, no todas. Me quedó claro, con el tiempo, que nadie veía todas. Era inteligente de una forma que no necesitaba demostrar. Leía constantemente, recordaba todo, conectaba información de maneras que sorprendían. Podía hablar de política, de música, de historia, de negocios con la misma fluidez, pero también podía usar ese conocimiento como distancia, como una forma de mantenerte siempre ligeramente por debajo, siempre aprendiendo de él, nunca completamente a su altura. Me di cuenta de esto gradualmente. Primero fue solo una sensación difusa, la de que cada vez que yo lograba algo, él encontraba la forma de recordarme cuánto más había por aprender. Pero la sensación seguía siendo difusa, casi imperceptible, cubierta por todo lo otro, por las cenas, por las conversaciones, por la certeza de que ese hombre me había elegido entre muchas. El mundo de Televisa sabía y no sabía al mismo tiempo. Así funcionaban esas cosas entonces. Había una economía del silencio perfectamente establecida. Nadie hablaba directamente, pero todos entendían. Las miradas en los pasillos tenían un código. Algunas eran de envidia, otras de advertencia, otras de una compasión que entonces me molestaba y que después aprendería a comprender. Una compañera llamada Patricia, 10 años mayor que yo, me invitó a tomar café un jueves. Fue directa, con esa dureza afectuosa que tienen las mujeres que ya pagaron su propia colegiatura en esos pasillos. Me dijo que tuviera cuidado, que él era encantador y que el encanto era su herramienta más afilada, que había otras antes que yo y que todas habían salido creyendo que eran la excepción. Le dije que nuestra situación era diferente. Ella no dijo nada más, solo asintió con esa expresión que tienen las personas cuando saben que la otra no está lista para escuchar la verdad. Tenía razón, claro, pero todavía faltaba tiempo para que yo lo entendiera. Lo que detonó el primer quiebre no fue algo dramático, no fue una discusión, no fue una revelación. Fue algo mucho más cotidiano y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en su oficina revisando el guión del próximo programa cuando sonó su teléfono. Él contestó, habló brevemente y algo en su voz cambió. Un tono que no le había escuchado antes, más suave, más cuidadoso, casi tierno de una forma que reconocí porque era la misma forma en que me hablaba a mí. Colgó y siguió trabajando como si nada. Yo seguí revisando el guión con los ojos puestos en el papel y la mente completamente en otra parte. No pregunté, él no explicó. Y en ese silencio compartido algo se fisuró. Las grietas no aparecen de golpe. Eso es lo traicionero de las grietas. Aparecen despacio, casi con delicadeza, como si no quisieran asustarte. Un detalle que no cuadra, una explicación que llega tarde, una ausencia que dura más de lo prometido. Cada cosa por sí sola es casi nada. Juntas son la arquitectura del engaño. Empecé a notar cosas que antes había decidido no notar. La forma en que desaparecía completamente ciertos fines de semana sin dar explicaciones que se sostuvieran. Los compromisos cancelados a última hora con una facilidad que sugería práctica. La manera en que separaba su vida en cajones perfectamente ordenados donde yo ocupaba uno y los demás estaban cerrados bajo llave. No era tonta, nunca lo había sido, pero hay una diferencia enorme entre saber algo y estar dispuesta a verlo con claridad. Yo había elegido la neblina
porque dentro de la neblina todo seguía siendo posible. Fue Patricia quien terminó con la neblina, no con crueldad, sino con esa compasión directa que es peor que cualquier crueldad porque no te deja donde esconderte. Me llamó una tarde a mi extensión y me dijo que había algo que necesitaba ver. Nos encontramos en el estacionamiento del edificio B, lejos de los pasillos y las miradas. Sacó de su bolso una revista de espectáculos, de las que circulaban entonces con fotografías de eventos sociales y chismes envueltos en lenguaje cuidadoso. La abrió en una página específica y me la dio. Era una foto tomada en un evento de la industria discográfica. Raúl aparecía en el centro, sonriendo, con ese traje de siempre. A su lado había una mujer joven. No yo, una mujer que tenía aproximadamente mi edad, que tenía aproximadamente mi tipo de cara, que tenía exactamente la misma expresión que yo debía tener cuando estaba junto a él. Esa expresión de quien todavía no sabe lo que está a punto de entender. Patricia cerró la revista y me la dejó en las manos. Me dijo solo esto, que la chica de la foto se llamaba Verónica, que llevaba trabajando con él casi el mismo tiempo que yo, que ambas pensábamos que éramos únicas y que ninguna lo era. Manejé a casa en silencio absoluto, subí a mi cuarto, me senté en la cama con la revista todavía en las manos y me quedé así durante no sé cuánto tiempo, mirando esa fotografía, buscando en ella algo que me contradijera, algo que me diera una salida, una explicación alternativa. No había ninguna. Lo que vino después no fue llanto inmediato. Fue algo más frío y más profundo. Fue el momento en que un sistema de creencias construido durante 2 años empieza a desmoronarse bloque por bloque y tú no puedes hacer nada más que ver cómo cae. Debí haberlo confrontado entonces, debí haberme ido, pero no lo hice. Y la razón por la que no lo hice es la misma razón por la que esta historia existe. Porque 3 semanas después de esa tarde en el estacionamiento, llegó la noche que no he podido olvidar. La noche que cambió todo lo que creía entender, no solo sobre él, sino sobre algo mucho más grande, mucho más oscuro, que llevaba años escondido exactamente donde nadie pensaba buscar. Hubo una semana de silencio entre Raúl y yo después de ver esa fotografía. No un silencio declarado, no una confrontación. Simplemente dejé de buscarle con la misma urgencia y él, con esa inteligencia táctica que lo definía, esperó. Sabía cuándo presionar y cuándo dejar que el tiempo trabajara a su favor. El miércoles de esa semana me mandó un recado con su asistente, una cena. El mismo restaurante de siempre. Me decía que necesitábamos hablar. Debí negarme. Una parte de mí lo sabía con claridad, pero la otra parte, la que todavía vivía dentro de esos 2 años construidos ladrillo a ladrillo, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba la explicación, aunque supiera de antemano que no sería suficiente. Fui. La cena fue extraña. Él estaba diferente. No en su apariencia, que era siempre impecable, sino en algo más difícil de nombrar. Había una tensión debajo de su compostura habitual, algo que yo nunca le había visto y que me inquietó más que si hubiera llegado enojado. Habló de trabajo durante los primeros 20 minutos, del programa, de los próximos invitados, de cambios que venían en la producción. Yo lo dejé hablar, esperando. Finalmente me miró y me dijo que sabía que había visto la fotografía, que Patricia me la había mostrado. Lo dijo sin acusación, casi con cansancio, como si fuera un evento en una agenda larga que finalmente había llegado. Me preguntó qué quería saber. Le dije que quería saber si era real lo nuestro o si era parte de un patrón que se repetía con variaciones de nombre y rostro. Se quedó callado varios segundos. Luego dijo algo que no esperaba.
Me dijo que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, que lo nuestro era real para él en los momentos en que ocurría y que eso no lo hacía mentira, aunque tampoco lo hiciera exclusivo. Era una respuesta extraordinariamente honesta y extraordinariamente cruel. Le pregunté cuántas había habido antes de mí, antes de Verónica, en todos esos años de pasillos y luces y ese poder que reorganizaba el aire. No respondió directamente. Me dijo que era un hombre complicado, que su vida pública y su vida privada eran dos mundos que nunca habían podido encontrarse bien, que había pagado precios altos por esa separación que él mismo había construido. Algo en su tono me detuvo, una nota que no reconocía en él, algo que sonaba casi a miedo. Le pregunté de qué tenía miedo. Fue la primera vez que lo vi vacilar de verdad. No fue una vacilación larga, solo un instante, una fracción de segundo donde la máscara se corrió apenas 1 milímetro antes de volver a su lugar. Pero yo estaba mirando con la atención de alguien que ya sospecha, y lo vi. Cambió el tema con una habilidad que entonces admiré y ahora reconozco como una señal. La cena terminó sin resolución, sin pelea, sin un final claro. Me llevó a mi coche, me tomó la cara entre las manos y me miró de una forma que todavía, 28 años después, no sé cómo interpretar del todo. No era manipulación simple, era algo más complicado que eso. Me dijo que me llamaría, que necesitaba resolver algunas cosas. Me llamó 4 días después, no para resolver nada, para invitarme a un evento privado en su casa. Y yo, que debía haber dicho que no, que tenía todas las razones del mundo para decir que no, dije que sí. Porque algo en esa cena me había dejado con una pregunta que no podía dejar sin respuesta. Algo sobre ese instante de miedo que había visto en sus ojos y que no encajaba con nada de lo que yo creía conocer de él. Fui a esa casa sin saber que era la última vez que llegaría a cualquier lugar siendo la misma persona. La casa estaba en el Pedregal de San Ángel, de eso me acuerdo con precisión fotográfica, de la calle empinada, de los árboles que formaban un techo oscuro sobre el camino, de la reja negra que se abría hacia adentro con un sonido metálico que todavía escucho si cierro los ojos. Era un sábado de noviembre de 1991. Hacía frío, de ese frío seco y limpio de la Ciudad de México que huele a tierra mojada y a noche que empieza temprano. Llegué a las 9 como me había indicado. Había otros coches estacionados afuera, 4 o 5, modelos que entonces eran señal inequívoca de dinero importante. La persona que abrió la puerta no era el asistente habitual de Raúl. Era un hombre que no conocía, de unos 50 años, traje oscuro, expresión neutra de quien ha aprendido a no mostrar nada. Me hizo pasar sin decir mi nombre ni preguntar el suyo. El interior de la casa era lo que esperabas y algo más. Muebles de madera oscura, arte en las paredes que no era decoración, sino colección. Una iluminación cálida que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que era. Había música suave, clásica, puesta a un volumen que permitía la conversación sin interrupción. Había quizás 12 personas en la sala principal, todas mayores que yo, todos hombres, excepto otras 2 mujeres que, como yo, se movían en ese espacio con la conciencia discreta de quien sabe que está ahí por invitación y no por derecho propio. Reconocí algunas caras. No voy a dar nombres, no es el punto y además no me corresponde. Lo que diré es que eran caras que aparecían en televisión, en periódicos, en los espacios donde se toman las decisiones que después afectan a todos los demás. Política, industria, entretenimiento. El tipo de personas que cuando están en la misma habitación forman algo que se parece peligrosamente a un poder sin nombre. Raúl me recibió
con esa naturalidad suya que hacía que todo pareciera exactamente tan importante como él quería que pareciera. Me presentó con algunos. No explicó quién era yo, solo dijo mi nombre y nadie preguntó más. Eso también era un código que aprendí a leer después. La noche avanzó con conversaciones que eran interesantes en su superficie y completamente opacas por debajo. Se hablaba de proyectos, de inversiones, de nombres de personas que no estaban presentes con una familiaridad que sugería acuerdos previos, conversaciones que tenían historia. Yo escuchaba más de lo que hablaba, que era exactamente lo que se esperaba de mí. Raúl se movía por el espacio con esa naturalidad de quien lleva años siendo el centro sin necesitar demostrarlo. Pero yo lo observaba con nuevos ojos esa noche, con los ojos de alguien que ya sabe que hay capas que no ha visto. Y empecé a notar cosas. La forma en que dos de los hombres presentes lo miraban. No era admiración, era algo más parecido a la vigilancia cuidadosa entre personas que saben demasiado las unas de las otras. El tipo de mirada que existe entre gente que comparte algo que no puede nombrarse en voz alta. Cerca de las 11, una de las otras mujeres se acercó a mí discretamente. Me dijo su nombre, Adriana, con una brevedad que sugería que los nombres no eran lo importante. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en ese mundo. Le dije que no entendía la pregunta. Me miró con algo entre compasión y precaución y me dijo que era mejor que me fuera antes de medianoche, que lo que venía después no era para ojos nuevos. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Raúl apareció a mi lado y Adriana desapareció con esa fluidez de quien sabe exactamente cuándo retirarse. Me tomó del brazo con suavidad y me llevó hacia el pasillo que conectaba con el ala privada de la casa. Me dijo que había algo que quería mostrarme, que confiaba en mí, que necesitaba que yo entendiera ciertas cosas sobre su vida para que lo nuestro pudiera seguir siendo lo que era. Debí haberle dicho a Adriana que esperara. Debí haberle preguntado qué quería decir con ojos nuevos. Debí haberme ido antes de medianoche como ella me aconsejó. En cambio, seguí a Raúl por ese pasillo hacia algo que ninguno de nosotros nombró y que yo nunca pude olvidar. El pasillo terminaba en una puerta. No era una puerta ordinaria, aunque lo parecía. Era más gruesa de lo normal, con cerradura doble y un pequeño panel lateral que Raúl activó con un código que marcó de espaldas a mí, con ese gesto automático de quien ha repetido algo tantas veces que ya no piensa en ello. La puerta se abrió hacia adentro. Era una sala, amplia, iluminada con esa luz fría de las habitaciones donde se trabaja de noche. En las paredes había fotografías, muchas fotografías, ordenadas con una precisión que no era decorativa, sino archivística. Fotos de personas, eventos, reuniones, documentos enmarcados junto a imágenes, todo etiquetado con una metodología que tardé unos segundos en comenzar a descifrar. Raúl entró y cerró la puerta detrás de nosotros. Me dijo que eso era la parte de su vida que no existía públicamente, que durante 30 años había documentado algo que muy poca gente sabía que existía, una red. No lo llamó así exactamente, pero eso era lo que yo veía en esas paredes. Una red de relaciones entre personas con poder, relaciones que en su superficie eran profesionales, amistosas, institucionales, pero que en su trasfondo estaban construidas sobre intercambios que nunca aparecían en ningún contrato ni en ningún registro oficial. Favores, influencias, acceso, silencio comprado con generosidad estratégica. Yo conocía el concepto en abstracto. Toda persona que ha vivido cerca del poder en México conoce el concepto en abstracto, pero verlo documentado, fotografiado
archivado con nombre y fecha y circunstancia, era completamente diferente. Era la diferencia entre saber que el agua es fría y meter la mano. Empecé a reconocer caras en las fotografías, algunas de las mismas caras que había visto en la sala esa noche, políticos, empresarios, nombres que aparecían en el noticiero hablando de legalidad y transparencia, fotografiados aquí en situaciones que contradecían cada declaración pública que habían hecho. Le pregunté por qué me estaba mostrando todo eso. Se quedó en silencio un momento. Luego me dijo que había llegado a un punto en su vida donde necesitaba que alguien más supiera que esa documentación existía, no para usarla, no todavía, sino para que no desapareciera si algo le pasaba a él. Me dijo que yo era la persona en quien más confiaba. Debí sentir gratitud, debí sentir honor. En cambio, sentí terror, porque entendí en ese instante que él no me estaba eligiendo. Me estaba nombrando custodio de algo que podía destruirme. Me estaba haciendo parte de su red de la única manera en que se puede hacer parte de una red así, sabiendo demasiado para poder irse. Pero no fue eso lo que no he podido olvidar. Lo que no he podido olvidar estaba en un sobre manila, sobre la mesa central de esa sala. Un sobre que estaba abierto, con fotografías que se asomaban por el borde. No era mi intención verlas. Mi mirada cayó sobre ellas de la forma en que los ojos se van hacia lo que no deberían ver. Eran fotografías de mujeres jóvenes, muy jóvenes. Algunas en situaciones que no voy a describir porque no tengo las palabras correctas y porque nombrarlas completamente me costaría algo que no estoy segura de poder pagar. Lo que sí diré es que en esas fotografías había un patrón, el mismo patrón que yo había sido parte, pero llevado a un lugar donde ya no había nada que pudiera llamarse elección. Raúl siguió mi mirada hacia el sobre. No se movió para cerrarlo, no explicó. Solo me observó con esa expresión suya, calmada, calculada, esperando mi reacción. Y en ese momento entendí todo, no solo lo nuestro, no solo esa noche, ni esa casa, ni esa sala. Entendí el patrón completo, las chicas de los pasillos, las invitaciones, la economía del silencio, lo que Patricia había intentado decirme, lo que Adriana me había advertido antes de medianoche. 30 años de poder sin nombre tenían una sombra, y yo la estaba mirando directamente. Salí de esa sala. No recuerdo exactamente cómo. Recuerdo el pasillo, recuerdo la reja negra, recuerdo el frío de noviembre en la cara como un golpe que necesitaba. Recuerdo que manejé durante mucho tiempo sin saber a dónde iba. Y recuerdo que supe con una certeza que no ha abandonado desde entonces, que a partir de esa noche sería diferente, no mejor ni peor, solo irremediablemente diferente. Renuncié a Televisa el lunes siguiente. No di explicaciones completas. Dije que tenía una oportunidad en otra empresa, que era un cambio que necesitaba hacer. Mi jefa directa no preguntó más. En ese mundo tampoco se hacían demasiadas preguntas cuando alguien se iba de repente. Era parte del mismo código. Raúl no me llamó ese lunes, ni el martes. Llamó el miércoles a las 9 de la noche, desde un número que no reconocí. Contesté porque no reconocí el número. Lo escuché sin decir nada durante los primeros segundos. Luego, él habló. Me dijo que lo sentía. Así, directamente, sin adornos, sin la elegancia habitual. Lo sentía. No especificó qué exactamente. No hacía falta. Le pregunté qué esperaba que hiciera con lo que había visto. Me dijo que nada. Que era mejor que las dos partes siguieran con sus vidas. Que él siempre había valorado mi discreción. Que confiaba en que eso no iba a cambiar. No era una petición. Era un recordatorio gentil de que yo sabía cómo funcionaban las cosas. Colgué. Me senté en la oscuridad de mi departamento en Tlalpan
durante mucho tiempo. Las plantas en el balcón, que entonces eran solo 2, se movían levemente con el viento que entraba por la ventana que había dejado entreabierta. En la calle de abajo, alguien tocaba el claxon. La vida seguía exactamente igual afuera, mientras adentro yo intentaba procesar el peso de lo que cargaba. Porque lo que se siente al saber algo que no deberías saber no es lo que las películas muestran. No hay adrenalina, no hay urgencia heroica de hacer algo. Lo que hay es una especie de gravedad nueva, como si tu cuerpo de repente pesara más, como si cada movimiento costara un esfuerzo que antes no costaba. Los meses siguientes los viví en una especie de nebulosa funcional. Conseguí trabajo en una productora pequeña, más modesta, sin el brillo de Televisa, pero también sin sus sombras. Hice amigos nuevos, personas que no tenían nada que ver con ese mundo, que no conocían los pasillos, ni los códigos, ni la economía del silencio. Fue como aprender a respirar de una forma diferente. Pero el peso no desaparecía. Se instaló en algún lugar entre el pecho y la garganta y ahí se quedó, permanente, discreto, siempre presente. Lo vi en televisión muchas veces, en los años que siguieron. Siempre el mismo traje, siempre el mismo bigote perfecto, siempre esa voz pausada que todo México amaba. Siempre en domingo siguió al aire. Los artistas siguieron llegando a su escenario. El país siguió cantando las canciones que él presentaba. Y nadie sabía, o quienes sabían callaban, o quienes querían hablar no encontraban cómo. Hay una cosa que aprendí en esos años. El silencio no es pasivo. El silencio es una decisión que se renueva cada día. Cada mañana que me levantaba y no decía nada, era una elección activa. No lo hice por él. Lo hice por mí misma, por no saber cómo nombrar lo que había visto sin destruirme en el proceso, por no tener un lenguaje que entonces existiera para lo que esas fotografías significaban. Ese lenguaje tardaría décadas en llegar. Cuando murió, en 2006, vi las noticias. El país entero lloró a su conductor favorito. Las redes de televisión transmitieron homenajes durante días. Políticos dieron condolencias. Artistas lloraron en cámara. Era un duelo nacional y yo lo miraba desde ese lugar extraño de quien tiene información que reencuadra completamente el llanto ajeno. No sentí alivio con su muerte. Sentí algo más complicado, una especie de clausura incompleta. El capítulo había terminado, pero las páginas que nadie había leído seguían existiendo en algún lugar, seguían existiendo en mí. Tengo 58 años, soy maestra de literatura, tengo plantas en el balcón y fotografías ordenadas con cuidado en las paredes. Hay una versión de mi vida que es completamente real, tranquila, construida con paciencia durante décadas. Y hay esta otra parte, esta cámara sellada dentro de mí que hoy, finalmente, abro. No vine aquí a destruir una imagen. Vine aquí porque el silencio que cargué durante 30 años ya no me pertenece solo a mí. Porque después de que murió, después de que el duelo nacional se apagó y la televisión volvió a su ritmo habitual, empezaron a llegar historias. Primero en susurros, entre mujeres que se encontraban en pasillos ya diferentes, en industrias distintas, pero con la misma expresión en los ojos de quien carga algo demasiado tiempo. Luego más fuerte, luego con nombres y fechas y circunstancias que se parecían demasiado a las mías para ser coincidencia. No estaba sola en lo que había vivido. Nunca lo había estado. Y eso, que debió hacerme sentir acompañada, me partió de una forma que no esperaba, porque significaba que lo que yo había guardado en silencio durante 30 años había seguido ocurriendo, que mi discreción, mi elección activa de no hablar, no había protegido a nadie más que a mí misma.
tal vez ni siquiera eso. Esa es la parte más difícil de cargar. No me llamo heroína. No me llamo valiente. Soy una mujer que fue joven y hambrienta en los pasillos equivocados y que pagó un precio que no había acordado pagar. Que vio algo una noche en una sala con fotografías en las paredes y que tardó 30 años en encontrar las palabras para describir lo que significaba. Pienso en la Gloria de 22 años, en su maleta mediana y sus 4,000 pesos prestados, en la certeza ingenua con que llegó a esa ciudad creyendo que el talento era suficiente. Quisiera poder decirle algo, quisiera poder decirle que salga del pasillo antes de que esa mirada la encuentre, pero no puedo, porque ella es el pasado y el pasado no tiene oídos. Lo que sí puedo hacer es hablar ahora, por ella, por las que vinieron después, por las que nunca encontraron las palabras. El poder sin nombre sigue existiendo, cambia de rostro, cambia de escenario, pero la mecánica es siempre la misma. La economía del silencio sigue funcionando exactamente igual. Y mientras siga funcionando, seguirá habiendo mujeres jóvenes en pasillos con luz de neón, aprendiendo demasiado tarde el costo real de ser elegidas. Eso es lo que vi esa noche. No voy a decir más sobre las fotografías, no porque tenga miedo, sino porque algunas imágenes no necesitan describirse para que quien escucha entienda su peso. Ya lo entendiste, lo vi en cómo cambiaste de posición mientras escuchabas, lo sé. La última cosa que me dijo Raúl Velasco en esa llamada del miércoles a las 9 de la noche fue que confiaba en mi discreción, que siempre había sido mi mejor cualidad. 34 años después, le respondo por fin. Mi mejor cualidad nunca fue la discreción. Fue sobrevivir para poder contar esto.